Ok, Natalie, qué emoción tenerte acá. Eres la primera cliente que tengo de vuelta en la oficina después de haber hecho su año au pair, porque bueno, todos por distintas razones y bajo diferentes proyectos han tendido como a alargar luego su estadía, estudiando, trabajando y, y bueno, hemos tenido también algunos que han venido de vacaciones a Venezuela, pero tú eres la primera con la que logro coincidir por fin para que vengas a la oficina. Entonces, bienvenida. Gracias. Natalie también está aquí de vacaciones y bueno, pronto se va, pero logramos meter en el calendario esta pequeña entrevista. Así que bueno, Natalie, lo primero que te quiero preguntar es si recuerdas cuando te fuiste en 2021, en ese momento, ¿qué era lo que más miedo te daba de la experiencia? O sea, cuando todo era desconocido para ti y estabas por irte, ¿qué te tenía más nerviosa? ¿Qué te daba más miedo? A mí lo que me daba mucho miedo era el estar tan lejos de mi familia, sobre todo estar fuera de nuevo de esa comodidad, porque veníamos de esa incomodidad del 2020, pandemia. Para mí también fue un proceso duro porque yo realmente aspiraba a irme antes, no en 2021, sino en 2020. Y para mí fue muy difícil de nuevo, como que, ok, ahora estoy aquí en este objetivo. Wow, pasó muy rápido y ahora también tengo que despedirme de mi familia. Fue para mí muy, eso fue mi mayor miedo, como que cuándo los voy a volver a ver, cuándo voy a volver a ir a mi casa, pero al final de todo siento que ese miedo que estuvo ahí como que valió mucho la pena. O sea, fue el miedo que me impulsó a poder mejorar, hacer mis cosas, a poder lograr también que, o sea, de repente pudiera mejorar muchísimo mi alemán. Yo me fui aquí con un A1 y de repente, bueno, ahorita ya tengo un nivel intermedio, pero fue muy poco a poco, fue como que tenía tantos miedos también o sea, yo nunca había conocido Alemania, yo simplemente era por todo lo que había visto de fotos, y también era llegar a un pueblo, o sea, yo, una persona que ha vivido toda su vida en Caracas, de repente, llegamos a un pueblito en Albrook, y eso también me daba mucho miedo, como que, ay, pero ¿qué pasa si para mí se vuelve aburrido? Pero siento que pasaron tantas cosas ese año que, o sea, y fue tanto el crecimiento personal que no permitió que el aburrimiento fuera algo que hubiera ese año. O sea, siento que fueron muchas cosas nuevas y también o sea, muchas enseñanzas. Para una persona que se va a ir, ¿en qué crees que sí debería enfocarse? O sea, quizás no a qué debería tenerle miedo o qué debería preocuparle, pero en qué debería ocuparse como preparación, porque quizás te fuiste pensando que lo más desafiante iba a ser una cosa y estando allá te diste cuenta de que los desafíos venían por otro lado. Entonces, ¿cuáles dirías que son esos desafíos para el que la gente se puede preparar? Siento que el desafío principal es que la persona tiene que estar muy abierta, o sea, espiritualmente y también, o sea, culturalmente al mundo. Y eso no es solamente Alemania, es al mundo, porque aquí en Venezuela quizás, sí, bueno, tenemos una sociedad con muchas culturas, pero cuando llegamos a Alemania nos damos cuenta que el mundo es más grande y que realmente hay que abrirse, hay que también entender más el otro. Que hay muchas culturas que capaz pensamos que no se adecúan a los estándares para nosotros y realmente no hay algo que sea perfecto ni que sea también correcto, sino simplemente la cultura varía según estemos. Y siento que eso es justamente algo que, o sea, no es que la persona debe ocuparse, pero sí algo que debe tomar en cuenta antes de viajar. Si una persona no se siente que no puede abrirse al mundo, eh, puede tornarse difícil, porque para eso aquí, o sea, sin lugar a algunos, el programa UPER también te permite conocer también a muchas culturas. O sea, no a juro hay que estar en este país, o sea, en Alemania o en, no sé, en Italia. También va a tener cultura, va a poder conocer otras personas que son de distintos países, que tienen nuevas, o sea, que están recién llegando, que capaz están todavía como que no se han adaptado totalmente al país que llegan y bueno, traen justamente su cultura. Entonces siento que eso es uno de, por lo menos para mí no fue un reto, porque yo ya venía con eso mentalizado, pero sí siento que algunas personas pueden tocarle algunos, puede ser difícil si no se sabe manejar. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Natalie, entonces cuéntame qué haces tú ahora en Alemania, porque tú fuiste au pair de 2021 a 2022 y ya estamos en 2024, entonces después de que finalizó tu estadía como au pair, ¿qué has estado haciendo hasta este momento?
en Alemania? Bueno, voy a hacer como una introducción de todo porque también la gente me entienda también de qué hice antes de hacer lo que hago actualmente. Yo desde 2021 hasta 2022 estuve haciendo mi año de au pair. Y después de eso, obviamente, mi idea era, bueno, tengo que buscar algo con el cual yo pueda seguir aprendiendo alemán. Y para eso hice un Freiwillige Soziales Jahr, que viene siendo un año social en Alemania, un año voluntariado. Y después de eso, bueno, eso lo hice de 2022 a 2023. Y después de 2023, bueno, actualmente de 2023 hasta ahorita, estoy haciendo mi Ausbildung como Sozialpädagogische Assistentin, que vamos a decirlo así, viene siendo como un ETSIA o auxiliar para ETSIA, porque trabajo con niños en el área de maternal y bueno, actualmente bueno, estoy viendo en qué área me gustaría quedarme, si con el área de maternal o con el área de kindergarten, pero me gusta más trabajar con los niños del CRIPE que con los grandes. Pues. Y bueno, ya terminé mi primer año, justamente lo terminé ahorita en julio, y en septiembre empieza mi segundo año, esperando que bueno, ya en 2 años ya sea oficialmente Social Pedagogic Assistant y bueno, que pueda seguir haciendo mi Weiterbildung o que pueda seguir haciendo otra cosa porque siento que no quiero parar, pues quiero seguir haciendo otras cosas, otros Bildung o otra cosa que sea algo relacionado a lo que hago actualmente. Ok, y antes de tener esa experiencia como au pair, ¿ya tenías otra experiencia en el ámbito de trabajo con niños? Porque claro, tú debes tener una experiencia previa para irte de au pair, pero Mm, en muchos casos, y creo que recuerdo que el tuyo es uno de esos, hay personas cuya experiencia previa es, por ejemplo, el grupo del Moon en su colegio, ¿no? mm, Que trabajas con chamos jóvenes, con niños, pero no son tan sí. chiquiticos tampoco, y no los estás cuidando en su casa, sino que estás haciendo otro tipo de actividades. Entonces, ¿tenías experiencias así como más tipo Erziehering? No, nunca tuve experiencia. O sea, eso fue algo también o sea, incluso ese fin no fue como un shock, ya yo sabía que iba a pasar, pero sí, o sea, sí se necesita por lo menos una experiencia en Alemania o sea, para postularse. Lo ideal es que se tenga un poco de experiencia, o sea, por lo menos que el año de voluntariado social sea en un CRIPE, un kindergarten, o que, bueno, haya otra experiencia demostrable, no sé, que por lo menos alguien haya trabajado en campamentos o planes vacacionales, pero yo nunca había trabajado en esas áreas específicamente de maternal. Maternal es desde del 1 a los 3 años. Y bueno, a pesar de todo, mi escuela profesional, ellos me aceptaron con el voluntariado que yo he hecho, porque mi voluntariado no tenía nada que ver con el área de niños. Yo había trabajado con personas y sigo trabajando con personas discapacitadas, específicamente lo que ellos llaman un Wohngruppe, que es un apartamento, un edificio que ellos lo adaptan para distintas habitaciones para personas discapacitadas que pueden ser o son independientes. Ese es mi mini job, pero o sea, mi área actualmente en la cual yo quiero desarrollarme profesionalmente es para hacer ETSIA. Y bueno, nunca había tenido experiencia y bueno, si uno no tiene mucha experiencia, no lo ve también en su salud, porque yo me he enfermado mucho este año también porque bueno, son niños pequeños y todo esto, pero siento que también es muy bonito porque este, si uno trabaja por ejemplo, en un kindergarten que es grande y que tiene el área de CRIPE también todo junto, uno ve ese paso de cómo el niño crece y uno se siente que de alguna forma el trabajo eh, trae algo, que el trabajo, o sea, que ves que esa personita que uno cuida desde pequeño, de repente ya es un niño de 6 años y que puede hablar, que ha desarrollado todas sus habilidades y siento que es una experiencia muy bonita. Y bueno, es lo mismo que me pasó de au pair. O sea, actualmente yo tengo contacto también con mis host kids y bueno, ando así como un poco, ya están grandes, ya no están más chiquitos como Claro. cuando yo llegué y no ha pasado tanto tiempo, pero crecen tan rápido que, bueno. Mis host kids en este momento ya están planificando sus años en el extranjero. Oh, oh, no, los míos ya pasaron al Abitur, o sea, la niña ya está en la Abitur y bueno, ya no son más chiquitos, pues, y bueno, ese es mi punto de vista, que más allá de eso, siento que uno tiene también muchas
enseñanzas de los niños. O sea, de mi parte, o sea, yo lo veo actualmente en el CRIPE y desde mis host kids también lo viví de esa manera. Que, o sea, hay muchas enseñanzas y es un trabajo muy bonito, pero que también hay que tener de alguna forma paciencia, que no es tan fácil como muchas veces se pone como de que bueno, que sí, se necesita mucho personal y todo lo demás, sí, pero siento que la persona tiene que ser una persona que tenga mucha paciencia y que esté dispuesta a, de alguna forma, a no sacrificar su paz, pero sí saber que hay muchos momentos estresantes en esta área. Claro, claro. Exacto, y sobre todo, o sea, cuando te vas de au pair, ya por allí también hay una exigencia y Sí. unos estándares que debes cumplir, pero bueno, normalmente son poquitos niños y es una misma familia Sí. y ya cuando empiezas a dedicarte al área más profesional, pues también están como que muchos niños y muchas familias, muchos papás, muchas mamás pendientes y bueno, debe ser una presión mayor. O sea que cuando tú eres au pair no cuidabas niños tan chiquitos como los que cuidas ahora que estás estudiando. Exactamente, mis host kids eran pequeños, o sea, no eran adolescentes, pero con el paso del tiempo de cuando yo me fui, o sea, cuando ya era quizás estaba terminando el año, ya se volvieron adolescentes, pues. O sea, estaban como en esa etapa Estaban de, a punto, sí. estaban en la prepubertad, por así decirlo, Ujú. y actualmente el más pequeño, él tiene 11, y bueno, cuando yo estaba allá tenía 8, Ok, ya, entonces ya son casi adolescentes, pues, y por eso me siento de alguna forma como, que es, qué nostalgia. Eh, pero bueno, sí, es también parte del proceso también de que, así como crece uno personalmente, las personas que uno conoció también cambian. sí, todo cambia. ¿Qué rumbo piensas que hubiese tomado tu vida si no te hubieses atrevido a irte a Alemania o si lo hubieses pensado mucho, si te hubieses dejado como dominar por el miedo? La verdad es que no lo sé. O sea, me gustaría responder esa pregunta, pero me gustaría decir que me hubiera gustado seguir estudiando lo que estaba estudiando antes, pero la verdad no lo sé. O sea, siento que no puedo dar como una respuesta certera a esa pregunta porque eh, todo cambió o sea, no solo en Alemania, y yo como persona, sino aquí también en Venezuela cambió o sea, hubo muchos cambios al ámbito familiar y personal y siento que, no sé qué hubiera pasado. Siento que capaz hubiera seguido estudiando, pero no sé si hubiera logrado graduarme. Y si no estuviera en una situación actualmente de que, bueno, capaz estuviera aprendiendo un nuevo idioma, porque descubrí que, bueno, de alguna forma puedo, o sea, eso es para mí como si es una cualidad, que puedo aprender idiomas, capaz pudiera seguir, haberme desarrollado en otras áreas quizás, bueno, a mí me gustaba mucho el área de diseño de modas y me hubiera ido por ahí, pero siento que en la vida, bueno, de alguna forma me llevó por la parte de niños porque siempre tuve también el interés, más no, nunca lo desarrollé y bueno, llegó. Para mí sí, sí, o sea, cuando he hecho ese mismo ejercicio, sí ha sido un poco más fácil imaginar qué hubiese Ujú. hecho si hubiese continuado como por el mismo rumbo. Pero bueno, al final ciertamente uno no sabe, quizás más adelante hubiese tenido otro impulso que igual te hubiese llevado O sea, siento que a pesar de todo, el impulso hubiera sido el mismo de alguna forma, ir hacia más allá. O sea, ir más allá significa irme del país, o haber hecho o haber estado fuera del país por algunos meses también. O sea, siento que eso siempre fue un objetivo para mí, eh, pero sí, o sea, por lo menos mi interés principal nunca fue Alemania, siempre fue, o sea, sí fue Alemania, fue el segundo interés, pero el primero era Bélgica. Claro. Entonces creo que de alguna forma hubiera llegado a Bélgica también, o sea, siento que pudo haber sido también en algún momento, o podría vivir o sea, yo visité recientemente Bélgica y también yo dije, bueno, pudiera vivir aquí tranquilamente, me gustaría. Claro, O o sea, sea, que puede sí, ser sí una... pudo haber sido una posibilidad, no lo fue y quién sabe si lo será en un futuro, pero por el momento en Alemania me encuentro muy bien. Entonces, Genial. ahí me quedo unos años, quizás, y más adelante veré qué haré. Ok, está muy bien. Bueno, y ahora no sé si de este tipo de cosas te acuerdes, porque Ujú. de verdad ha pasado mucho tiempo,
pero ¿cómo te sentiste en aquel entonces con el servicio y la asesoría y el acompañamiento de Janssen Opera? Yo en ese momento me sentí muy acompañada, sobre todo porque eran esos tiempos de pandemia y uno no sabía qué hacer. Yo siento que, yo sé que para muchas personas capaz sea algo como, o sea, que capaz no requieran el servicio o sientan que no, pero yo en ese momento lo necesitaba. Y por eso es un servicio, o sea, si tú lo necesitas, lo tienes. Claro. Y bueno, justamente siento que a mí me ayudó mucho en eso. O sea, porque yo siento que sin la ayuda de la agencia yo no hubiera podido llegar a Alemania. O sea, o si lo hubiera logrado, hubiera tenido muchos problemas con mis padres, porque en ese momento todavía vivía con mis padres. Eran decisiones no solo tomadas por mí, sino también de alguna forma influenciadas por mis padres. Y también la agencia me dio más seguridad de saber a dónde iba. O sea, no era como una familia desconocida en alguna parte de Alemania, sino un poco, o sea, siento que todo pasó por un filtro que de alguna forma sí brindó más seguridad y más tranquilidad en ese momento, sobre todo de pandemia, y sobre todo en los trámites también que implicaban la embajada, que si bien no son los trámites tan burocráticos que uno pasa en Alemania, sí había un poco de burocracia bueno, que necesitas este papel, esto, y siento que yo no hubiera podido hacer eso sola sin la agencia. O sea, sinceramente fue algo que este, yo no me arrepiento nunca de haber tenido los servicios de ustedes y que, bueno, por eso yo siempre he intentado seguir compartiendo de los servicios y seguir recomendándolos también, pero como digo, siempre eh, eso va de acuerdo a las necesidades personales de cada quien y en mi caso personal y mi necesidad fue esa. Bueno, pues muchísimas gracias por ese feedback y por querer hacer esta entrevista. Nada. Un abrazo. Gracias.